Vamos a ir a las Escrituras, hermanos, vamos a Primera de Reyes. Vamos a ir al capítulo 13. Vamos a leer del versículo 14, yo les digo hasta dónde, si es posible póngase en sus pies. Gloria a Dios. Primera de Reyes 13, vamos a empezar en el verso 14. Dice la palabra del Señor así, en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Dice: yendo tras él, varón de Dios le halló sentado debajo de una encina y le dijo: ¿eres tú el varón de Dios que vino de Judá? Él dijo: yo soy. Entonces, en el verso 15 dice: entonces le dijo: ven conmigo a casa y come pan. Mas él respondió: no podré volver contigo, ni iré contigo, ni tampoco comeré pan, ni beberé agua contigo en este lugar, porque por palabra de Dios me ha sido dicho: no comas pan, ni bebas agua allí, ni regreses por el camino por donde fueres. Y el otro le dijo, mintiéndole: yo también soy profeta como tú, y un ángel me habló palabra de Jehová, diciendo: tráele contigo a tu casa para que coma pan y beba agua. Entonces él volvió con él, comió pan en su casa y bebió agua. Vamos a orar. Poderoso y glorioso Dios, Señor, te alabo, Padre, te bendigo, Señor. Te pido, Dios Todopoderoso, que en esta tarde, Señor, noche, Dios Todopoderoso, hagas tu voluntad, Señor, según, mi Dios, el propósito de tu Santo Espíritu con esta palabra, Señor, en la vida de cada uno de nosotros, Padre eterno. Yo te pido que prepares esos corazones, Señor, y que mis labios se abran solo para hablar tu voluntad, mi Dios. Todo esto lo pongo en tus manos, Padre poderoso, en el nombre de Jesús. Amén. Tomen su lugar. Esta historia, hermanos, que se encuentra en Primera de Reyes, capítulo 13, tiene tres personajes muy destacados, hermano. Tiene dos profetas, un profeta anónimo, hermanos, que empieza ahí en el capítulo 13, en el verso 1, habla de un profeta anónimo, habla de un profeta viejo, hermanos, habla de un rey, hermano, que es Jeroboam, y de una circunstancia, hermanos, que a nosotros podría ayudarnos, hermano, a reflexionar en ciertas cosas que a veces pasamos en nuestras vidas. Amén. Cuando yo estaba niña, hermanos, casi como Vicky, sucede, hermanos, yo escuché, hermanos, de un crimen muy fuerte cerca de la familia, hermanos, aunque eran familiares lejanos, pues se habló de mucho de ese crimen. Fue un varón, hermanos, que llegó a su casa, hermanos, y salió una persona. Y antes de que él llegara a su casa, hermano, le dijo que su esposa estaba conviviendo con otro hombre que no era él, hermanos, amén. El hombre se encolarizó y tomó un arma, hermanos, tomó una pistola. Llegó, hermanos, no sé de dónde agarraría la pistola. Le digo, era un pariente lejano de nosotros, pero sí. Tomó una pistola, hermano, no sabemos de dónde, y fue, hermanos, y acabó con la vida de su mujer. Después, pues casi todos asistimos, hermano, al sepelio de la mujer, y el hombre lloraba y le pedía perdón, hermanos, porque aunque el sepelio fue usualmente al segundo día, hermanos, yo creo que él tuvo tiempo de pensar de quién era verdaderamente su esposa y cómo se comportaba, y a lo mejor hasta anduvo preguntando ciertas cosas, hermano, y ahí le pedía perdón y decía: ¿por qué le hice caso a esa persona? No debí de haberle hecho caso a esa persona que me habló cosas malas de ti, si yo te conocía. Y eso ahí me quedó muy marcado, aunque estaba como Vicky, yo me acuerdo de todas esas palabras de ese hombre ahí llorando sobre la tumba. Una de las cosas, hermano, que más le hacen daño a las personas, o que nos hacen daño, hermano, es las cosas que vienen a decirnos, las cosas que nosotros escuchamos de los demás. Hay cosas, hermano, la palabra de Dios misma dice en Proverbios, hermano, que hay palabras que son como puñaladas, y que la palabra del sabio, hermanos, es como miel. Amén. Entonces, pero hay palabras, hermano, que lastiman, pero hay palabras, hermano, que no solo lastiman, sino que nos empujan, hermano, por decir de alguna manera, a hacer cosas que a lo mejor nosotros a veces ni siquiera queremos hacer.
Amén. En el caso de esta persona, hermano, su actuación por escuchar algunas palabras que no debió escuchar, hermano, fue algo que trajo una desgracia muy fuerte. Después, hermano, nosotros veíamos a los hijos de estas personas, hermanos, ellos eran de aquí de Guadalupe y pues estaban más o menos, hermanos, en una situación económica más o menos. Después veíamos a sus hijas allá en donde yo vivía, hermanos, en el rancho, andando de casa en casa, porque ya no, su padre estaba en la cárcel y su madre estaba en la tumba. Y todo fue, hermanos, por escuchar a alguien que ese hombre no debió de haber escuchado, o por lo menos no como lo escuchó. Entonces, aún, hermano, nosotros tenemos que escoger a quién escuchamos. Y escuchar, hermanos, es muy distinto a oír. Amén. Porque yo oigo ruidos ahí en la calle, pero no me pongo a investigar qué clase de ruidos ni tienen trascendencia en mi vida. Cuando escuchamos es cuando nosotros estamos tomando en cuenta, hermano, el mensaje que nos están dando y actuamos de acuerdo al mensaje que estamos recibiendo. Entonces, esta historia narra así, hermanos, amén, en el tiempo del rey Jeroboam, hermano, y de Roboam. Es el tiempo de dos reyes, hermano. Nosotros estamos apenas terminando, hermano, el libro de Jueces y venimos de ver todo lo que sucedía en ese libro, hermanos, y todo lo que sucedía con el pueblo de Israel. Y veíamos cómo el pueblo, hermano, transgredía y hacía una cosa y hacía otra, y con una necedad, hermanos. Bueno, llegamos aquí a Primera de Reyes, hermanos, amén. Todavía no estamos en este libro, hoy Dios me dio esta palabra. Y aquí en Primera de Reyes, hermanos, vemos cómo el pueblo o el pueblo de Israel se divide y ya hay dos reinos, hermanos, amén. Es muy larga la historia para que yo le cuente la situación de los dos reyes. Solo le digo que de Roboam era hijo de Salomón y Jeroboam, hermanos, ya no era de la descendencia de David como Roboam. Se divide el pueblo, hermano, ya hay dos reinos, ya hay dos reyes. El rey del que vamos a estar hablando ahora, yo le decía era Jeroboam. A este rey viene un profeta, hermanos, amén. Este rey, hermano, empieza gobernando, pues como todos los reyes, como todos los autoridades mundanas, hermano, buscando lo mejor, hermano, lo que mejor les conviene. Este rey, hermano, lo que hace es que para llamar la atención del pueblo de Israel y que no se fueran a adorar, hermano, a donde ellos se acostumbraban a adorar, con el otro rey que era Roboam, hermanos, él empieza a hacer iglesias o empieza a hacer altares donde se adorara supuestamente a Jehová, hermanos, pero él manda a hacer becerros de oro, los pone, hermanos, para que el pueblo de Israel no vaya al otro reino, a los otros santuarios, a donde se acostumbraba a adorar a Jehová. Y pues les hace esos becerros. Luego él, hermano, porque el sacerdocio tenía un linaje, venía de Leví. Y él no, hermano, él decía, a ver, ¿quién quiere ser sacerdote? Y lo anotaba y levantaba sacerdotes, hermano, de la nada. Entonces, según ellos, le decía yo, adoraban a Jehová a través de los becerros. Yo no sé si les suene a que de repente decimos, no, pues es que es una fotografía como yo la tengo de mi mamá y por ese medio yo busco a Dios. No es así, hermano, no es así, que ellos, según ellos, a través de esos becerros adoraban a Jehová. Pero Dios manda, hermanos, vamos allí al capítulo 13, verso 1. Dios manda, hermanos, a un profeta, hermanos. Este profeta, hermanos, es un profeta desconocido. Es un profeta, hermanos, que no tiene nombre. Simplemente él llega y Dios lo mandó con un cometido, hermano, y ese cometido era, hermanos, no exhortar, hermano, sino amonestar. Porque exhortar es una cosa y amonestar es otra. Y él venía, hermanos, dice la palabra de Dios que venía a amonestar al rey Jeroboam. Amén. ¿De qué lo venía a amonestar, hermano? Pues de todo lo que él estaba haciendo, hermano. Estaba haciendo muy mal delante de Dios. Este profeta, hermanos, como les decía yo, no tenía nombre. Muchas veces las personas, hermano, quieren tener un título para servir a Dios. A Dios no le importan mucho los títulos, hermanos. Amén. A los que nos importan son a nosotros. A Dios no le importan mucho los títulos, sin ningún título, hermano. Dios lo respaldaba de tal manera que si usted revisa, hermano, los textos que tenemos aquí, hermanos, este profeta fue usado grandemente por Dios. Bien, hermanos, y inmediatamente no le habla al rey, sino empieza a decirle al altar, altar, altar. ¿Sabes qué?
¿qué va a pasar contigo? Que aquí, donde ahorita se está ofreciendo sacrificio, en este altar se va a ofrecer sacrificios de hombres, porque va a venir un rey ese rey del que se profetizó, ese rey iba a gobernar aproximadamente 400 años después, para que sepa cómo Dios usaba a este profeta, que sin nombre y sin nada, le dice, va a venir un rey que va a matar a los sacerdotes en los lugares altos y se va a quemar, no becerros, no se van a quemar animales, se van a quemar huesos de hombre junto con incienso. El rey Jeroboam, hermanos, entra en ira, lo señala o lo pretende señalar para que lo tomen y lo arresten, y en ese momento, hermanos, la mano del rey, hermano Jeroboam, se seca, hermanos, y dice que se queda la mano tiesa y que no la puede levantar, y luego les dice, ¿saben qué? Va a haber una señal para que vean cómo Dios me está respaldando de alguna manera. Dice, el altar se va a partir en dos, y al momento que el altar se parta en dos, sus cenizas se van a esparcir. Ya cuando el rey, hermano, se ve con la mano seca, ve que verdaderamente esta persona, hermanos, está siendo usada por Dios, y le dice, ora a Dios. Fíjese, después de haberlo querido arrestar y quererlo callar, le dice, ora a Dios, dice, para que mi mano sea restaurada. Y dice que el profeta oró a Dios, hermano, y que su mano fue restaurada. A veces, hermanos, hay profetas que vienen hablando de la carne, hermanos, y que vienen hablando de parte de ellos. Un profeta verdaderamente de Dios, hermano, no habla de parte de su carne, habla de parte de Dios, y no tiene nada en contra de la persona a la cual le profetiza. Hay pseudoprofetas, hermano, que tienen algo que ver con la persona a la que le están profetizando, y le profetizan bien o le profetizan mal, según les conviene. Pero un profeta de Dios, hermano, no elige eso. Él dice lo que Dios le dice decir, aún así, hermano, su vida vaya en peligro. Amén. Después de que la mano del rey, hermanos, es restaurada, ahí usted luego le da una leída para que vea que no le estoy mintiendo. Después de que la mano es restaurada, hermanos, sucede lo que el profeta había dicho. El altar se parte en dos y las cenizas son esparcidas, y en ese momento le dice el rey, ¿sabes qué? Quiero que vengas al reino y quiero que comas conmigo, quiero que comas y bebas conmigo. Y le dice, y te tengo un obsequio, te tengo un regalito para darte. A veces es mejor, hermano, cuando vemos que el enemigo es más poderoso que nosotros, unirnos a él. Y el rey en ese momento, eso estaba pensando yo, me imagino, hermanos, amén. O estaba temeroso de Jehová, hermanos, en ese momento, porque después el rey siguió haciendo lo que quiso. Pero en ese momento, hermano, el rey debe de haber estado tan temeroso que lo invita y le dice que hasta le va a dar un regalito, hermanos, amén. Y ahí, hermanos, cuando le dice que le va a dar un regalo, ahí la respuesta de él, hermanos, amén. Déjeme buscarle en qué texto. En el verso 7, a ver, ¿me lo lee alguien así en voz alta? El verso 7 del capítulo 13 de Primera de Reyes. Sí, es 13:7. Le dijo que le iba a dar un regalito. ¿Y qué le contesta el joven profeta, hermanos? En el verso 8. Y en el verso 9 dice, ¿por qué? Contrario a toda opinión, hermano, les hubiera parecido a mucha gente natural, les hubiera incoherente, porque no va si él debería de comer, viene de lejos. No, dice aquí, dice, yo no lo voy a hacer. ¿Por qué? Porque Jehová me lo ha
ordenado. Amén. Y se detiene, hermanos, y hasta ahí, hermanos, todo perfecto. Este hombre, hermanos, resultó ser un estuche de monerías, hermano, aún sin nombre. Dios lo usaba de una manera poderosa. Dios está levantando, hermanos, hombres y mujeres, amén, que estén llenos del Espíritu Santo, hermano, y los va a usar de manera poderosa, aunque el hombre, hermano, no lo reconozca. Aunque el hombre no diga, esta mujer es grande, este hombre es grande, esta mujer se llama profeta, esta mujer se llama pastora, este hombre se llama pastor, este hombre se llama apóstol. No importa, hermanos, que no sepa nadie el nombre de él. Simplemente, hermano, por lo que Dios va a hacer con él, van a saber que viene de parte de él. Amén. Pero esos hombres, hermano, y esas mujeres de Dios que Dios está levantando, deben de cuidarse, hermanos, de tener obediencia, amén, de escuchar a Dios, hermano, y de por muy tentadoras que sean las cosas para desobedecer a Dios, no hacerlo. Usted se fija en él. Él fue reconocido ampliamente por el rey, hermano, pero dice, no, dice, yo no lo voy a hacer porque la palabra de Jehová me ordenó que no lo hiciera. Vamos a leer aquí, hermanos, empieza la situación difícil de este profeta. Vamos a leer el verso 11. No, hasta ahí. Vino un profeta viejo, había un profeta viejo, hermanos. Vamos a ver qué quiere decir viejo. A lo mejor usted se imagina viejo con un bastón arrastrando las piernas, hermano, que se sienta a la hora de la alabanza porque cuando va a predicar tiene que estar parada. No es, así no es. Así no es, hermano. ¿Se acuerda hace poquito, no sé cuántos años hace, hermano, que tuvimos muchos que tirar nuestras televisiones? Hermano, yo tenía una tele que no tenía ni un año de comprada y la tuve que tirar. ¿Por qué la tiré? ¿Por qué tiraron ustedes? ¿Por qué desecharon sus televisiones, hermano? A mí me explicó a mí me explicó mi esposo que no podíamos tenerlas, que porque ya no iban a recibir la señal, que aunque yo las tuviera ahí, pero pues aquí tengo el cable, el internet, me dijo, no van a recibir la señal. Ya necesitamos tener unas que son analógicas o algo así, ¿verdad? Tenemos que tener unas pantallas de esas porque esas ya no. Entonces eso, hermano, es el sentido en que en esta Biblia se habla de viejo. Algo, hermano, que ya no sirve. Algo que parece que sirve, que tiene un nombre. Yo creo que si usted todavía las ve ahí en el muladar, dice, esa es una televisión, ¿verdad que sí? Pero ya no funcionó como televisión. Y no funcionó como televisión, hermanos, porque ya no recibía la señal. Un profeta, hermanos, tiene que tener comunión directamente con Dios, hermano. Si no tiene comunión con Dios, hermano, ese profeta no sirve. Porque lo que él habla no lo puede hablar de él ni de su carne. Lo tiene que hablar, hermanos, de parte de Dios. Y si ya no recibe la señal de Dios, entonces de este tipo, hermanos, era ese profeta viejo. Entonces yo aquí le narro lo que hizo ese profeta viejo. Ese profeta viejo, vinieron sus hijos y le contaron, como Alejandra leyó, que había un profeta, hermanos, que le había dicho tanta cosa a Jeroboam y que había obrado tantas maravillas como Jeroboam. Les dijo, ensíllenme el burro, ya me voy. Y se fue, hermanos, hasta alcanzar. En los textos que leímos al principio, hermano, alcanza al hombre de Dios o al profeta de Dios, al que sí recibía todavía la señal de parte de Dios, hermanos, amén. Y le hace la invitación, hermanos. Yo me imagino que los hijos también le contaron que él no quiso comer con el rey, ni le aceptó el regalito, ¿verdad que no? Y le hace él la invitación y se lo lleva a su casa, hermanos. Pero aquí dice, hermanos, que le mintió. ¿Cómo le mintió? ¿Sabe qué le dijo? Le dijo, yo soy como tú, yo también soy un profeta. ¿Verdad que sí? Le dijo, yo también soy un profeta. Y ¿sabes qué? Yo recibí palabra de Jehová de parte de un ángel. Y me dijo que viniera y te alcanzara y te llevara y te diera de comer y te diera de beber. Ay, hermano, muchos de nosotros, hermanos, incurrimos en esas situaciones, amén.
Aquí han venido pseudoprofetas, falsos profetas, que han tenido el gusto de venir una vez, hermano, y no vuelven a entrar más por esa puerta. Porque uno los escucha y uno sabe, hermano, que no hay coherencia en lo que están diciendo. Pero, hermanos, un falso profeta o un profeta viejo como estos que ya no tienen comunión con Dios, hermanos, amén, no, ya no son usados por Dios. Y la señal de parte de Dios ya no les entra, hermano, pero la señal de parte del enemigo sí. Y ellos son usados por el enemigo muchas veces, hermano, para hablar al pueblo de Dios. Y nosotros recordamos a veces, hermano, que en alguna ocasión los llamaron a algo, hicieron algo, tuvieron alguna victoria, hermano. Y a veces por eso nosotros los oímos. Amén. Ahora, una persona de ese tipo, hermano, se compara con una persona de esas que están allá afuera. Amén. Hay profetas, hermano, viejos que vienen a decirle: divórciate. ¿Por qué aguantas tanto? Son personas que no están hablándole de parte de Dios. No, yo que tú corrí a tus hijos, mira, deja a tu esposa porque no es lo que tú querías, no te está ofreciendo lo que tú anhelabas. Hay muchos profetas viejos, hermano, amén, que vienen a hablarle. Hay profetas que tienen atadas a personas, hermano, amén. Anteriormente en la cultura dice, hermanos, que había profetas, hermano, que agarraban a una persona y le echaban un manto encima. Ese manto de encima, hermano, era una especie de brujería. ¿Sabe por qué? Porque al echarle el manto lo estaban atando. Hay personas que vienen y te dicen: ¿sabes qué? Es que si tú no te quitas los aretes, es que si tú no vas a no sé dónde, es que si tú… Y a la persona eso se le queda en su conciencia y esa persona queda atada. Hay a personas a las que se les profetizan cosas, hermano, extravagantes, que no se llegan a realizar, hermanos, amén. Y que las personas siguen esperando atadas a algo que no va a llegar, porque no son profetas de Dios, no tienen una conexión directa con Dios, hermanos, amén. Están siendo usadas por el enemigo. ¿Para qué, hermanos? Para atarlo, para detenerlo. Y eso es como brujería. Este profeta se va, hermanos, y engaña a este pobre joven, hermanos, amén. Él incautamente, hermano, pensó, fíjese, del rey no lo tomó, porque él dijo: pues el rey estaba obrando como mundano, desde que Dios lo está apercibiendo es porque no está obrando bien. Pero uno como yo, ¿cómo me puede mentir? Y le mintió, hermanos, amén, y lo engañó y le dijo: y no vas a regresar por el camino por donde venías. Y fue lo primero que hizo, hermano, porque él se regresó. Y dice la palabra de Dios, hermano, que el profeta comió y bebió, hermanos, amén, con el profeta viejo, después de regresar por el camino. Déjeme, le doy un texto más. Vamos a leer el verso 20, 21 y 22, hermano. ¿Se fija lo que hizo el profeta viejo, hermanos? El mismo que lo sedujo a hacer lo que no debería de hacer fue el que lo señaló y le dijo: vas a morir y no vas a ser sepultado con tus padres. ¿Se fija hasta dónde Satanás los utiliza? Hasta dónde Satanás con ardiz, hermano. No va a venir Satanás a presentársele de una manera brusca. Se le va a presentar de una manera delicada, de una manera coherente, de una manera que usted crea que eso que le está diciendo es lo correcto y que es alguien con autoridad para hablarle. Sí, Satanás es cauteloso. Satanás busca tener prudencia para engañarlo, para seducirlo.
Y con este joven lo logra hacer, hermanos, amén. Él va, come y bebe y después escucha la sentencia. ¿Por qué, hermano? Porque dejó que le mintieran. Amén. ¿A qué llevó al profeta joven, hermanos, al profeta usado por Dios esta acción? Vamos a leer el verso 24. ¿A qué lo llevó, hermanos, a hacerle caso a un profeta viejo? A la muerte, hermanos. Ese hombre, hermanos, ese profeta tenía un futuro glorioso, hermano, porque Dios lo amaba, porque Dios lo apreciaba, porque Dios lo respaldaba, hermanos. Quizás iba a servirle a Dios mucho más, hermanos, amén. Pero no solo lo hizo perder el propósito el profeta viejo, hermanos, sino que lo llevó a la muerte. Amén. Nosotros debemos de tener cuidado, hermanos, a quién escuchamos. Y debemos de calcular a cómo, a dónde vamos a ir a caer. La palabra de Dios, hermano, dice que Él nos plantó en un lugar, hermano, para que fructificáramos. Amén. Si a usted lo plantó en ese hogar donde usted se casó, donde usted puso a Dios por testigo, es en ese hogar donde debe permanecer. Si Dios le dio a sus hijos, y aunque usted los vea como son y que a lo mejor no se portan como usted quisiera, son los hijos que Dios le dio. Si a usted como hijo siente que esos padres son difíciles de vivir, ahí lo puso Dios. Y Dios no se equivoca, ¿verdad que no? Dios no se equivoca. Nosotros no podemos decir, si a usted lo puso en una congregación, si lo puso en un llamado, si lo puso en un ministerio, ese es su lugar. No permita que el profeta viejo lo desvíe y lo haga titubear. Ese hogar con el que usted, esa mujer, ese hombre con el que usted fue a hacer votos delante del Señor, ese es el hogar que usted debe de tener. Y Dios no se equivocó. Ahí es donde usted debe de fructificar como esposo, como esposa, como madre, como padre. Amén. Esa congregación donde el Señor nos puso, hermanos, ahí debemos caminar. Amén. No podemos estar viendo a otro lado, no podemos estar titubeando, porque podemos perder mucho. Podemos perder mucho. Mire, a veces empezamos a vernos defectos como esposos. Es que este esposo, es que esta esposa, es que estos hijos, es que estos papás, es que estos pastores, es que esta iglesia. Y empezamos a querer buscar algo nuevo, hermanos, amén. Y en la búsqueda de algo nuevo, y más en la consejería de algo nuevo, hermanos, a veces viene nuestra desgracia. Para este joven vino su desgracia. No solamente perdió el propósito ni su ministerio, sino perdió hasta la vida, hermanos, amén. Entonces, nosotros reflexionemos, hermano, acerca de un cambio. Todos nuestros cambios deben estar guiados por Dios, hermanos, amén. Realmente debemos escuchar la voz del Espíritu Santo, hermano, hablando a nuestras vidas. Yo no digo que algún día, hermano, no haya quien se tenga que divorciar. Aún así debe de escuchar la voz de Dios. Aunque no es la voluntad de Dios, hay casos extremos donde eso tiene que suceder. Pero no sucede por suceder, hermanos, amén. A lo mejor hay personas que no están casadas por la iglesia y dirán, bueno, yo no estoy casado por la iglesia. ¿Tienes ya hijos? Porque si tienes ya hijos, ya tienes un compromiso con Dios por esos hijos. Amén. Y es necesario que seamos constantes, hermanos, y responsables de obedecer al Señor. Antes de oír, hermanos, a ese profeta viejo, profetas viejos yo creo que en toda la Biblia hemos visto, hermanos. Acabamos de salir de Jueces, y en Jueces 17, hermanos, sale un levita que andaba por allá vagando, hermano, de forastero, dice la palabra de Dios, hermano, y acaba también poniendo ídolos y haciendo que la gente adore ídolos, y luego después le conviene más y se va con la tribu de Dan y lo ponen de sumo sacerdote, hermano. Son personas como esas televisiones que les dije, ya no funcionan. Sin embargo, la Biblia dice que son levitas, amén.
Hay muchos pastores que ya no son pastores o que nunca lo han sido, hermanos, amén. Amén. Entonces, ¿por qué los escuchamos? Luego está en Jueces 19, está otro, hermanos, amén. Otro levita también de que dice que andaba de forastero, hermano, hace pelear a 2 tribus, hermanos, amén. Aparte de matar a su esposa, de echarla a la calle para que la mataran, él hace que se pelee todo lo que es Israel, hermanos, amén, unos contra otros, porque por los errores de él. Entonces, ese tipo, hermano, de personas que ya no son lo que dicen, hermano, siguen existiendo. No tomes de consejero a alguien que no es consejero, que simplemente quiere darte por tu lado porque tiene algún propósito especial y diabólico. Amén. Si a mí me conviene, le doy por su lado y no le hace. Al cabo no soy yo el que va a perder, o no soy yo la que va a perder. Entonces, antes de eso, hermano, deberíamos nosotros, hermano, contemplar algunas cosas. Por ejemplo, dice, ¿y cómo reconozco un profeta viejo? Y podríamos decir, hermano, que por sus profecías, ¿verdad? Hay muchas personas que dicen, no, es que si no se cumple la profecía no es profeta, ¿verdad que sí? Así decimos, pero no es tan fácil, hermano, nosotros llegar a esa conclusión, porque las profecías, hermano, tienen diversos tiempos de cumplimiento. Por ejemplo, este profeta, hermanos, anónimo, profetizó de un rey que aparecería 400 años después. Cualquiera hubiera dicho, no ha aparecido, ya me morí, nunca apareció, pero aparece después, hermanos, amén. Entonces, por ahí, hermanos, nosotros no podemos. La palabra de Dios, hermano, nos enseña, hermanos, amén, que el proceso es esto. Nosotros nos tenemos que fijar, hermano, si las personas son obedientes a Dios o no lo son. Amén. Yo cuando viene una persona, hermanos, y me dice que es profeta, ¿sabe qué es lo primero que veo, hermanos? Si de veras se está sujetando a la palabra de Dios o él viene por su cuenta. Amén. Hay personas, hermano, que dicen que son pastores, que son profetas, que son evangelistas, que son no sé qué. Fíjese si están sujetos a la palabra de Dios. Fíjese si obedecen una parte y otra se la brincan. Porque luego nosotros somos muy dados a decir, ¿quién soy yo para juzgar? Yo no tengo por qué juzgar. Mire, hermano, es muy difícil que una muchacha soltera aconseje a un matrimonio, ¿verdad que sí? ¿Cómo usted la puede tomar de consejera cuando esa muchacha ni siquiera ha vivido lo que es un matrimonio? Bueno, no tiene la experiencia para aconsejar, es inadecuado. Desde allí yo no debo de poner oído a personas que no han hecho lo que me piden que yo haga, ¿verdad que sí? Entonces, ¿cómo podemos obedecer nosotros a un ministro aparentemente de Dios cuando ese ministro está desobedeciendo a Dios? No lo está usted juzgando, simplemente usted está viendo que no se está sujetando a los principios básicos. Amén. Si no se sujeta a los principios básicos, ¿cómo es que yo puedo decir? Es que yo, ¿cómo sé si Dios lo usó? La presencia de Dios no tiene tratos con la carne, hermanos, amén, con los propósitos carnales. Dios nunca va a respaldar algo que nazca de mi carne y que yo quiera hacer por lucirme o por sentirme alguien. Nunca lo va a hacer, hermanos, amén. Dios respalda los propósitos que Él establece en mí y en usted. Eso lo respalda. Y usted mismo lo ha de haber notado. Hay veces que nosotros hacemos cosas muy bonitas y muy nobles, pero no sentimos la presencia de Dios, porque son disposiciones de muy buena voluntad de nuestra parte, pero no es Dios respaldándonos. Y hay veces, hermano, que hay cosas tan simples que hacemos, pero sentimos la presencia poderosa de Dios. ¿Por qué, hermano? Porque no era un propósito mío, era un propósito de Dios. Pero estos propósitos, hermano, siempre van a estar apegados a la voluntad de Dios. Este tipo de personas, hermanos, siempre van a estar al servicio del enemigo. Amén. No al servicio de Dios. Si vienen a destruir hogares, si vienen a destruir matrimonios, si vienen a destruir amistades, hermano, si vienen a destruir la iglesia, no están de parte de Dios, están de parte del enemigo. No, pero que es una mujer que es muy sabia, que es un hombre que es muy sabio.
¿Está obedeciendo a Dios? Si no está obedeciendo a Dios, no le pongas oído. Póngase algo aquí que le tape. ¿Y sabe qué? Dígale: yo no soy basurero para que me vengas a echar aquí tu basura. Amén. ¿Por qué, hermano? Porque no le vienen hablando de parte de Dios, le vienen hablando de parte de su voluntad. Vamos a leer Primera de Samuel, hermanos, 3, y lo vamos a leer del 1 al 10. Primera de Samuel. Ahí voy, hermanos. Primera de Samuel, y vamos a leerla ahí del 1 al 10. Dice: hubo un varón de Ramataín, de Sofín, del monte de Efraín, que se llamaba Elcana, hijo de Jeroboam. Espéreme, déjeme, estoy muy acá. No, vamos a leer Primera de Samuel 3, hermanos. Si no es mucha historia. Primera de Samuel 3, del 1 al 10 dice: el joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí, y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. No había visión con frecuencia. Y aconteció un día que, estando Elí acostado en su aposento, cuando sus ojos comenzaban a oscurecerse, de modo que no podía ver, Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová, donde estaba el arca de Dios. Y ya antes de que la lámpara de Dios fuese apagada, Jehová llamó a Samuel, y respondió: heme aquí. Y corriendo luego a Elí dijo: heme aquí, ¿para qué me llamas? Y Elí le dijo: yo no te he llamado, vuelve y acuéstate. Y él se volvió y se acostó. Y Jehová volvió a llamar otra vez a Samuel. Y levantándose Samuel, vino a Elí y le dijo: heme aquí, ¿para qué me llamas? Y él le dijo: hijo mío, yo no te he llamado, vuelve a acostarte. Y Samuel no había conocido aún a Jehová, ni la palabra de Jehová le había sido revelada. Jehová pues llamó la tercera vez a Samuel, y él se levantó y vino a Elí y le dijo: heme aquí, ¿para qué me has llamado? Entonces entendió Elí que Jehová había llamado al joven, y le dijo Elí a Samuel: ve, acuéstate, y si te llamare dirás: habla Jehová, porque tu siervo oye. Así se fue Samuel y se acostó en su lugar. Y en el 10 dice: y vino Jehová y se paró y llamó como las otras veces. Y Samuel, entonces Samuel dijo: habla, porque tu siervo te oye. ¿Por qué Samuel corría a consultar a Elí, hermanos? Le hablaba a Jehová y él corría con Elí, porque no reconocía. A veces, hermano, nosotros no reconocemos la voz de Dios, no sabemos si Dios nos está hablando a través de cierta persona o no nos está hablando, hermano. Decimos: pero ¿cómo sé si es Dios o no es Dios? Y muchos nos hemos encontrado en esa confusión, a veces entre nosotros mismos, hermano. A veces nosotros mismos fungimos como ese profeta viejo, amén. Con nosotros mismos decimos: ¿y cómo sé si es la voz de Dios o no es la voz de Dios la que me está hablando? ¿Qué hacía Samuel, hermano? ¿A con quién iba? Porque él no sabía si era Dios o no era. Con Elí. Antes de escuchar a un profeta, hermano, si no sabes si es la voz de Dios, primero ve con Elí. Amén. Elí era un hombre perfecto y por eso Samuel lo buscaba. No, hermano. Elí era totalmente imperfecto. Tenía unos hijos locos, hermano, que hacían cuanta cosa. Pero aún así, hermanos, amén, él fue el que entendió que Dios le estaba hablando a Samuel. ¿Verdad que sí? Entonces, antes de cualquier voz mentirosa
que escuches acerca de tu matrimonio, acerca de tus hijos, acerca de tu hogar, acerca de tu ministerio, acerca de tu lugar en la iglesia. Si no reconoces si es la voz de Dios o no, tienes que ir primero con Elí. Elí no es perfecto, pero es el que Dios usa para decirte si la voz es de Él o no es de Él. Póngase de pie, vamos a orar.